Saludos, qué bueno que están nuevamente con nosotros, qué bueno que pueden unirse a un nuevo capítulo de este podcast de la serie Mentalízate. Les saluda en este momento Roosevelt Martin, psicólogo, pero como siempre, habitual, pero de forma muy positiva, no me encuentro solo. Y quisiera presentarles también en este momento pues a mis dos colegas, amigos con los que hemos estado compartiendo. Así que, bienvenidos. Angélica. Muchas gracias, Rus. Bueno, como digo, Rus, mi nombre es Angélica, ya nos conocemos con algunos. Y pues para los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos a este espacio que esperamos que pues sea de mucha ayuda. Estamos hoy por tratar un tema muy interesante. La vez pasada grabamos, ¿verdad? Un episodio que era como la segunda parte de la temática del suicidio y hoy vamos con el título Suicidio, cuidando al que cuida. Ok, muy bien. Siento que es un tema que vamos a aprender muchísimo. Si es el primer capítulo que usted escucha, le animamos a que pueda ir a los dos anteriores, el primer capítulo y el segundo sobre suicidio, que damos recomendaciones prácticas, explicamos por qué en ocasiones puede ocurrir una crisis suicida. Así que si usted tiene tiempo, le animamos para que pueda apartar de su agenda muy ocupada y pueda aprender un poco más. Pero también me encuentro en este momento con Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Así es, muchas gracias. Hola amigos que nos están escuchando, que Dios me los bendiga. Y vamos listos ya para este tercer y último episodio y con esto ya cerramos todo lo que es suicidio como tal. Así que la primera pregunta, ¿cuál sería? Dice, ¿quiénes mueren más por suicidio y por qué? ¿Hombres o mujeres, más los adultos, más los jóvenes? ¿Cómo es que está este tipo de, digámoslo así, cifras como tal? Vean, para contarles un poco y ir contestando ya esto, ¿quiénes mueren más? Pues resulta que mueren más los hombres, solo que lo intentan más las mujeres. Curiosamente, mucho tiene que ver por los, vamos a decirlo así, los métodos que utilizan. Entonces, esos métodos que los hombres tienen a utilizar es lo que los lleva a ellos a morir más por el tema de suicidio. Esa es una. La otra tiene que ver justamente porque los hombres llevan más la idea de ellos luchar con sus propias cosas, ¿verdad? Este es mi problema, yo tengo que resolver mis cosas. Yo resuelvo. Exactamente. Entonces, y cuando se sienten mal, normalmente no hablan de, mira, me siento mal, siento esto y esto y esto, ¿verdad? Y digamos la habilidad, la capacidad, el permiso de poder llorar lo que haya que llorarse. Entonces, este tipo de combinaciones es lo que lleva más a los hombres a morir por suicidio, ¿ok? Y en las mujeres tienen una red de apoyo que es un poquito más grande, digámoslo así, que está más ahí para ellas, entonces ellas sí pueden comentarlo y los métodos que las mujeres tienen a utilizar no llegan a ser letales en sí. Entonces esto es lo que hace la diferencia entre hombres y las mujeres. Ahora, entre jóvenes y adultos, ¿quiénes tienden a morir más por el tema de suicidio? Pues vieran que es la cuarta causa principal de muerte el grupo de entre 15 a 29 años. Pero quiero que nos hable más de esto, Angélica. Así que, Angélica, contanos. Ese dato de la Organización Mundial de la Salud, ¿es así, no es así? ¿Qué es lo que podemos conocer al respecto? Bueno, sí, en realidad, en específico en nuestro país, en Costa Rica, sí se suele dar más, ¿verdad? En jóvenes entre 15 a 29 años. Sin embargo, ya hablando como a nivel global, se suele dar más entre personas mayores de 70 años, específicamente los hombres. Entonces se vuelve como a conocer el dato, ¿verdad? Como lo mencionaba Eduardo, de los hombres. ¿Por qué sucede esto? Bueno, las razones varían según también la etapa de la vida. Recordemos que cuando son jóvenes y adultos jóvenes, entre 15 a 29 años, pues por ejemplo, la salud mental se ve afectada. La mayoría de los suicidios en jóvenes están asociados a trastornos mentales, principalmente la depresión, la ansiedad y bueno, también el abuso de sustancias. Cuando hablamos de factores estresantes psicosociales, pues en esta etapa tenemos esto de la presión académica, que qué voy a estudiar, que qué voy a hacer con mi vida.
si voy a lograr o no ser un profesional. A veces no se cuentan con los medios económicos para poder serlo. A veces en esta etapa hay desempleo, lo cual pues frustra bastante. Puede haber problemas de relación con pares, ¿verdad? Con amistades o con familiares. Incluso puede existir como acoso escolar, bullying, ¿verdad? En secundaria o así. Y también pues se puede dar el ciberacoso. Entonces hay factores psicosociales que existen en esta etapa, se ven muy marcadas. También puede tener que ver la impulsividad. Quieras o no, el cerebro adolescente y joven aún está madurando en esta etapa, ¿verdad? Particularmente las áreas relacionadas con el control de impulsos y la evaluación de consecuencias, lo que puede llevar a actuar en un momento, digamos, de crisis intensa. Entonces, pues esto también se ve como un factor que puede influir. Y por último me gustaría mencionar los factores de riesgo específicos. ¿Qué quiere decir esto? Antecedentes de abuso, la parte de identidad de género u orientación sexual, ¿verdad? Todo esto puede tener que ver con ciertas decisiones en cuanto a este tema, y en lo que tiene que ver con los adultos mayores, especialmente mayores de 70 años, por ejemplo, influye lo que es la enfermedad física, crónica, digamos, y el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente existe la presencia de enfermedades debilitantes, dolor crónico, discapacidad, y eso es un factor de riesgo enorme. Hay muchos adultos mayores que se sienten inútiles, que sienten que ya no sirven para nada, que no aceptan incluso pues la etapa en la que están, les cuesta mucho esa transición. También el aislamiento social, la viudez, vivir solo, pérdida, por ejemplo, de redes sociales, sentimiento de ser una carga para la familia. Puede existir depresión no diagnosticada, a menudo se pasa por alto en adultos mayores y digamos se le atribuye sus síntomas a bueno, es parte de la vejez, pero no necesariamente. Y la desesperanza, que es esa percepción de que el futuro solo depara más pérdidas y sufrimiento, ¿verdad? Entonces esto como vemos es como un combo, es un paquete, y no solo nos podemos fijar en un solo factor en específico. Ok, muchas gracias, Angélica. Definitivamente son varios factores que podríamos decir predisponen el suicidio, no solo en una etapa de la vida, sino que son factores que pueden, digamos, irse extendiendo a lo largo de la vida de una persona, ¿verdad? Ahora, Roosevelt. Sí. Yo sé que, bueno, he escuchado de algunos factores de riesgo, o sea, factores que a cualquier persona pueden, digámoslo así, predisponerlos para quitarse la vida, ¿verdad? Para factores que ponen en riesgo a una persona. Pueden ser algunos de una forma, otros de otra, pero quiero que nos puedas hablar un poco sobre esto, ¿okay? ¿Cuáles serían esos factores de riesgo a los cuales todo papá, todo esposo, todo esposa, todo abuelito que ama a su familia, que ama a sus amigos, puede estar pendiente de eso? Claro, sí, vamos a clasificarlos, digamos, en diferentes categorías. La primera categoría que yo pudiera mencionarles es la parte de factores individuales. ¿Qué es esto? Son condiciones personales, o sea, no tienen que ver con un grupo social, sino con el individuo, con la persona. Puedo ser yo, puede ser alguien más, pero sería con una persona, que aumentan la vulnerabilidad del suicidio. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos? El primero, y muy importante, es que haya existido una tentativa previa de suicidio. Si alguien ya ha intentado previamente quitarse la vida, ese es un factor individual que nos debe de alertar mucho, porque si ya se ha intentado una vez, puede volver a ocurrir, puede volver a pasar un evento donde alguien intente suicidarse nuevamente. Entonces, ese es el primer factor y hay que tenerle mucho cuidado. Hay personas que dicen, no, ya lo intenté una vez y como no resultó, pues ya elimina. No.
sigue teniendo un riesgo, sigue habiendo un riesgo, de hecho incrementa el riesgo, por eso hay que tener cuidado. Cuando conversemos con alguien podemos preguntarle, ¿usted ya ha intentado quitarse la vida? Y esto nos va a ayudar a determinar si es un factor de riesgo o no. Segundo, ¿qué otro factor de riesgo personal puede existir? Cuando hay una conducta agresiva, cuando está esa rabia que me enoja, que no puedo controlarla y que va dirigida normalmente hacia mí mismo, a lo interno o hacia alguien cercano, alguien que me enoja. Por ejemplo, son esas personas que cuando están manejando hay un montón de tráfico, de presa, no logran contener su enojo. Hay una baja regulación emocional. Entonces, segundo factor personal, conductas agresivas, una rabia muy intensa, poca capacidad para controlar sus emociones. Otro factor personal que podemos mencionar es el hecho del factor del fracaso escolar. Esto se da mucho principalmente en los adolescentes, que es, o inclusive en las personas de edad universitaria. Cuando no me va bien, cuando tengo bajas calificaciones, veo que mis compañeros, mis compañeras, sí les va bien. Comienzan frases como yo no valgo para nada, soy un inútil, no sirvo para esto. ¿Y qué causa esto? Hay un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de desesperanza. También hay que tener mucho cuidado con la autoexigencia que yo estoy teniendo o inclusive que alguien como familia, con buenas intenciones, pero de una mala forma, puede estar asignándole a alguien. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más? Fascinación por la muerte. ¿Qué es esto? Es como esa idealización de la muerte, hablar constantemente de esto. Es un tema como que viene a alguien y le despierta mucho interés, muchas emociones. Hay que tener mucho cuidado. Cuando se lee, cuando se ven series, cuando se conversa sobre el suicidio, sobre la muerte, es un factor de riesgo personal. ¿Cuál pueden ser otros? También podemos mencionar lo que es el aislamiento. Personas que antes eran muy sociables o personas que en toda su vida no han sido sociables y se aíslan aún más. Hay que tener las antenas muy despiertas para captar esta señal. Que también la anedonia, ¿qué es esto? Es la incapacidad de disfrutar, la poca sorpresa ante las cosas bonitas de la vida, y esto puede llegar a generar desesperanza. Inclusive, vea, la depresión clínica se asocia con pensamientos de muerte en más del 60% de los casos. Vean, hay que tener muy presente esas estadísticas ya que nos pueden ayudar a salvar vidas. ¿Qué más? Otro factor de riesgo personal, la confusión de identidad sexual. Es algo que puede llegar a generar una crisis interna. Puede ser la homofobia internalizada, el rechazo social, la disforia de género. Esto puede llegar a generar, como mencionamos, una alta crisis en la vida de uno, un alto nivel de crisis. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y también tener acceso a lo que son algunos medios letales, armas, medicamentos, pesticidas, alguna cuerda, la altura. Esto puede también llegar a afectar en algún momento, pero estos solo son los primeros factores individuales. Como dijimos, también podemos agruparlo en los factores familiares. Angélica, ¿usted quisiera ampliarnos un poco más de eso? Bueno, están los factores familiares que abarcan el entorno inmediato de apoyo emocional y social de la persona. Acá se contemplan diferentes aspectos, por ejemplo, antecedentes de suicidio. O sea, el suicidio en familiares puede tener un efecto de modelamiento conductual o incluso normalización de la conducta, además de compartir posibles factores genéticos, ¿verdad? Como la impulsividad o la depresión. Esto también hay que considerarlo. Puede existir también lo que son cambios en la estructura familiar, separaciones, divorcios, migraciones o muerte de un cuidador. Todo esto genera rupturas vinculares que pueden producir desarraigo y sentimientos también de abandono. Por ejemplo, están los padres depresivos con tendencias suicidas, o sea, los hijos de padres
con depresión grave o intentos suicidas presentan mayor riesgo por factores genéticos y ambientales, como la exposición, digamos, a discursos desesperanzadores o a cierta negligencia emocional. La falta de unión familiar, una familia que no es tan unida, con una comunicación deficiente o como con conflictos frecuentes, o sea, eso disminuye obviamente la percepción de apoyo y refuerza la soledad subjetiva del individuo. También lo que es el retiro de apoyo emocional o económico, la pérdida de respaldo financiero o afectivo, pues genera cierta sensación de desamparo, especialmente en jóvenes y adultos que tal vez son dependientes del núcleo familiar. Las expectativas poco realistas de la vida, o sea, los padres o cuidadores que imponen metas inalcanzables o exigencias excesivas, todo eso provoca frustración, culpa y autodesvalorización cuando el individuo obviamente no las alcanza. La parte del abuso de drogas o alcohol, el consumo familiar, digamos, de sustancias, crea claramente un ambiente inestable y negligente, y eso aumenta la violencia, reduce las habilidades de afrontamiento y también puede modelar conductas de escape. Y por último me gustaría mencionar la violencia, porque la violencia intrafamiliar, sea física, emocional o sexual, claramente deteriora la autoestima y bueno, incrementa la desesperanza y es uno de los predictores más fuertes de ideación suicida infantil y en la adolescencia, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los factores familiares. Roosevelt mencionó los individuales, pero también existen los sociales. Entonces, me gustaría que Edu nos pueda comentar un poco de esos factores. Claro que sí. Vea, a nivel individual, algunos dicen, pero ¿y por qué? ¿Por qué se habrá quitado la vida? Ahorita justamente Roosevelt nos acaba de explicar individualmente qué puede predisponer a una persona. Angélica nos acaba de decir qué papel juega la familia en predisponer a alguien a un suicidio. Y ahora les voy a mencionar cómo a nivel social, los demás, los amigos en la iglesia, en el colegio, etcétera, etcétera, también, vamos a decir así, predispone a una persona. Ahora, ustedes pueden decir, no, pues, pero yo conozco gente con todo este montón de cosas, a nivel individual, a nivel familiar, pero no necesariamente se quitan la vida. Y sí, es cierto, porque todavía nos faltan los factores de protección. El punto está cuando hay un balance, por decirlo así, o por lo menos mayoría en factores de protección que en factores de riesgo. ¿Ok? Así que a nivel social podemos mencionar algunos. Número uno, el tema del estigma, justamente por pedir ayuda. Entonces, vieras que he estado pensando en mejor matarme, ¿verdad? En mejor morirme. Y la gente, en lugar de ayudar, en lugar de acompañar, a lo mejor porque no escuchó el podcast anterior, entonces lo que algunos hacen es, no, hombre, si de verdad quisieras morirte, ya lo hubieras hecho. A Cristo no le gustaría eso, pensé en tu mamá, cómo va a pensar, ¿verdad? Entonces, sí, claro, yo te ayudo. ¿Con qué quieres que te ayude? Como con ese sentidito de decir, vas a ver que no, ¿verdad? Entonces, esto que la sociedad hace realmente no ayuda. Segundo, también podemos tomar en cuenta lo que pasa cuando dentro de una familia ya hubo alguien que murió justamente por suicidio, que se quitó la vida. Esto aumenta las posibilidades. Esto se llama efecto Weather, porque el efecto Weather como tal es que hay un contagio por imitación. Entonces, mira, fulanito se quitó la vida, escapó de ese dolor. Entonces es más probable que un adolescente lo pueda llegar a considerar o pueda, vamos a decir así, tomarlo como una opción todavía más. Que muera algún ser querido, alguien que de verdad era muy cercano para la persona también, pero en este caso por sentimientos de vacío, sentimientos de culpa, se identifica más con la persona que ha muerto, que ya no está.
Entonces ahí puede ser algo que debamos tomar en cuenta. A nivel social también se toman lo que son los problemas legales, especialmente cuando hay, digamos, un divorcio y se está peleando la custodia, y peor aún cuando haya alienación parental también. Entonces, aunque esto va más de la mano quizás de la familia, pero es algo que en juicios y todo lo demás también se involucran otras personas y ahí se siente ahí como una pérdida de estatus, una vergüenza social. Entonces eso también puede llegar a ser un factor de riesgo para el suicidio. También podríamos tomar en cuenta aquellos casos donde hay acoso, sea laboral, sea escolar, no importa, pero que hayan acoso. En la calle, en la familia, en la iglesia, en el centro educativo, donde sea que esté, siempre y cuando se presente el acoso como tal, ahí la persona va a sentirse humillado, aislado, sin esperanza. Entonces esto hace que sea aún más peligroso, más difícil como tal, el riesgo que sea más alto. También porque algunas personas a nivel social no saben dónde pedir ayuda. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Entonces recordemos, se lo voy a recordar a todos los que nos están escuchando. Vea, usted tiene varias líneas telefónicas que se mencionaron en los podcasts anteriores y en este al final también se va a mencionar. Aparte de eso, hay servicios psicológicos, orientación en el centro educativo donde su hijo o su hija esté. Ahí hay redes también comunitarias como en la iglesia, pastores, sacerdotes, no importa. O sea, hay personas con las que usted bien podría estar conversando. Estos serían algunos de los factores sociales que pueden llegar a predisponer o acercarlos más al riesgo de suicida a una persona como tal dentro de ese sufrimiento. Sí, entonces vamos a ver, aprendimos riesgos individuales, sociales, familiares y vamos a hacer como un pequeño resumen para luego ver algunos factores de protección. Pero antes de pasar a eso, es importante mencionar que el riesgo suicida, la crisis suicida, aumenta cuando coinciden diferentes factores. Una familia disfuncional, hay problemas en el trabajo, me aíslo de mis amigos. Cuando hay ciertos factores de los que mencionábamos previamente que se unen, eso es un alto riesgo suicida, eso genera una crisis suicida. ¿Qué más puede haber? Antecedentes personales, familiares de suicidio, cuando se presenta aislamiento. ¿Qué podemos hacer? Y ya vamos a ver algunos factores de protección, pero así brevemente, ¿qué podemos mencionar? Detección temprana, eso es muy importante, muy necesario y ayuda mucho a prevenir muchas de las crisis suicidas, para que se consuman. El objetivo es evitar lo máximo que se pueda. ¿Qué más? Redes de apoyo activas en un centro educativo, los docentes, en el hogar la familia, los amigos, alguna iglesia. Por eso también ir a la iglesia no solo ayuda en la parte espiritual, sino que también en la parte social, emocional, sentirme identificado con otras personas. Y también la derivación inmediata a profesionales de salud mental, algún psicólogo, psiquiatra, algún médico que pueda ser de mucha ayuda. Pero vamos a especificar un poco más de eso. Angélica, ¿le gustaría explicarnos un poco más acerca de qué factores de protección podemos tener a nivel individual primeramente? Sí, claro. Bueno, cuando hablamos de factores de protección es aquello que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Para prevenir un suicidio. Vamos a hablar un poquito de factores individuales, pero también familiares y sociales, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito de conceptos y cosas prácticas que podemos hacer, estrategias. Por ejemplo, un factor es la autoestima saludable. Podríamos decir que es esa percepción positiva de sí mismo, de reconocer nuestras fortalezas y limitaciones sin desvalorizarnos. ¿Cuáles son algunos de los indicadores observables? Bueno, mostrar seguridad, aceptar errores, reconocer logros propios y ajenos. Hay personas a las que esto les cuesta mucho. Entonces, una estrategia de fortalecimiento, de intervención podría ser reforzar logros, promover retroalimentación positiva, actividades que fomenten el autoconocimiento y la gratitud. También puede ser algo que podemos utilizar. La autonomía. La autonomía es la capacidad de tomar decisiones responsables y manejar nuestra propia vida, ¿verdad? Con independencia emocional.
A veces no prestamos atención a los indicadores observables. ¿Cuáles serían? Tomar iniciativas, planificar metas, aceptar consecuencias de nuestros actos, y una estrategia puede ser obviamente fomentar responsabilidades graduales. ¿Qué quiere decir? Que vayamos poco a poco, no que de un solo, ¿verdad? se tenga una responsabilidad grande, que se pueda promover el pensamiento crítico y se puedan delegar tareas según la edad. A veces no pensamos que esto tiene una influencia grande en nuestra vida, pero incluso una vez escuché a una persona decir que el hecho de que creyeran que no era capaz de hacer X o Y cosa le afectó muchísimo en su vida. Y esto tiene que ver con alimentar la autonomía de la persona. La proyección social es ese, por ejemplo, deseo de contribuir positivamente al entorno. Todos necesitamos sentirnos útiles y parte de algo. Entonces, en esta situación podemos participar en actividades comunitarias o voluntariado, expresando empatía, ¿verdad? Qué sé yo, proyectos de servicio, mentorías, clubes escolares. Está también la parte de la espiritualidad, que es ese sentido trascendente de la vida, de una conexión con Dios, ¿verdad? Y así, con los valores también, que esto incluye oración, reflexión, práctica de, ¿verdad? De por ejemplo, valores espirituales, serenidad ante la adversidad. Entonces, esto es cuestión de integrar espacios que incluyan todo esto, y también programas de gratitud o esperanza. Otro factor que se podría mencionar es el de los valores, el de los valores, porque son esos principios éticos que orientan la conducta, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, y eso permite que haya un comportamiento coherente, que haya empatía, que haya colaboración. Entonces, una estrategia es, recibir una educación en valores, también un reconocimiento de acciones ejemplares, que cuando yo practique cierto valor se me reconozca, porque es algo que ustedes saben que no todo el mundo practica. O sea, ahorita los valores se han perdido bastante, tristemente. Otro factor son las habilidades de comunicación, que es esa capacidad de poder expresar los sentimientos, los pensamientos y necesidades de una forma clara y de una forma empática. Entonces, acá es dialogar sin agresividad, escuchar, expresar emociones sin temor. Una estrategia puede ser participar de talleres de comunicación asertiva, dramatizaciones donde se tenga como ese ejemplo o se practique ciertas formas de comunicación, y también ejercicios de escucha activa. Esto va muy ligado a la asertividad, que es esa parte de poder expresar opiniones y necesidades sin agredir ni someterse, ¿verdad? Entonces es como que defiende su punto de vista respetuosamente, sabe decir no, ¿verdad? Sabe darse a entender. Y algo que aquí se puede utilizar es el role playing. Por ejemplo, de situaciones sociales para reforzar respeto mutuo, enseñar límites sanos y demás. Todo esto va ligado también con las habilidades sociales, que es esa capacidad, y a veces uno se topa con personas que no tienen esa habilidad social, de establecer relaciones sanas, de cooperar y de resolver conflictos, de construir. ¿Qué quiere decir esto? Que se tengan amistades estables, que ¿verdad? Tengamos estos espacios donde se den dinámicas grupales, clubes de liderazgo, programas de tutoría entre pares, donde se pueda poner en práctica esto que, quieras o no, Dios nos ha hecho seres sociales a nosotros. Es algo que también podemos cuidar y estar pendientes para poder protegernos a nosotros mismos. Y por último, me gustaría mencionar el sentido de la vida, ¿verdad? Que es ese propósito vital, esas metas claras y esa percepción del futuro, pero con esperanza, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo planes
que si yo expreso mis sueños o deseos de superación, esto me puede proteger a mí de pensar en el suicidio en sí. Yo puedo, por ejemplo, realizar un diario de metas personales, recibir orientación psicológica y espiritual, participar en actividades vocacionales, todo esto con el fin de por así decirlo, tapar como los huequitos por donde podría entrar, ¿verdad? Esta situación que en realidad es bastante triste. Como les mencionaba, estos son solo algunos individuales, pero también hay familiares. Así es, sobre la familia. Vean, así como la familia puede llegar a predisponer y ser un factor de riesgo, la familia puede también ser un factor de protección. Un lugar donde una persona que realmente está planeando el suicidio puede encontrar en la familia un lugar de unión, un lugar de apoyo, un lugar donde en lugar de empujarlo, valga la redundancia, más bien lo protegen, lo cuidan, lo apoyan, lo chinean, digámoslo así, ¿verdad? Lo tico. Vean, ¿qué factores son los que necesitamos para proteger a nuestros familiares, especialmente contra el suicidio? Número 1, algo que llamamos cohesión familiar. ¿Qué es eso? Bueno, estamos hablando de unión y de apoyo dentro del hogar, ¿ok? Donde hay una buena comunicación, donde se trabaja en conjunto. Pueden ustedes poner algún proyecto en común que la familia vaya a hacer. Un ejemplo de esto puede ser muy parecido a lo que ya mencionó Angélica con respecto a lo individual, con la proyección social. Bien puede existir un proyecto familiar que ahora que viene ya Navidad y todo lo demás, ahorita pueden entregar comidita para las personas que lo requieren. Una actividad de este estilo como puede servir mucho para que la familia pueda generar esta cohesión, ¿ok? No unirnos en que nos cae mal alguien, no unirnos en que alguien nos quiere hacer daño, no. Unirnos en cómo la familia puede beneficiar y ayudar a alguien más. Esto le da un sentido, un propósito más grande a la familia, ¿ok? Ahora, la idea de esa proyección social justamente ayuda en nuestro cerebro para que una persona que ayuda a otro, que beneficie a alguien más solo por hacerlo, incluso la idea de sí misma cambia, porque puede estar pensando yo no sirvo para nada, a mí no me gusta la vida, qué sé yo, todo es dolor, pero al darle algo a alguien, al ayudar a otra persona que lo requiere, resulta que esa idea es la que se ve confrontada. Entonces, en medio del dolor y del caos, yo di algo a alguien que le beneficia, que le hace bien, yo también puedo ser un agente de cambio. Entonces, cohesión familiar más la proyección social es buenísimo para proteger a alguien de una crisis suicida o del suicidio como tal. Si digamos usted dice, no hombre, qué barbaridad ir a ayudar a alguien, darle comida, bueno, está bien. Entonces piense usted, por ejemplo, en alguna actividad que pueda hacer un fin de semana. Piense en ir a jugar algo juntos, toda la familia. Vea, ahorita que está pura tormenta con esto del huracán que está pasando, sálgase a mojar en el patio. No importa, vayan juntos y mójense. Te puede decir, se van a enfermar y hay medicina y te curas con eso. Claro, si no hay alguien, ¿verdad?, que tenga alguna complicación mayor, alguien con asma o qué sé yo. Pero si no es así, salga. Una mejenguita en el patio, todo junto, no importa, nadie sabe jugar fútbol, no importa. Es estar todos juntos, es hacer que la familia sea un lugar de cohesión, de unión. No importa la actividad, siempre y cuando no sea chismear de otra familia o de la misma, el resto de actividades pueden servir para poder ayudarse. Otro factor que también puede servir para proteger a la familia es la calidez. Cuando hablo de calidez, hablo del clima emocional, ¿verdad? Y clima emocional yo me refiero a que es algo afectuoso, que haya cariño, que haya aceptación de la otra persona. ¿Okay? Me refiero a ese tipo de clima emocional. Y obviamente usted va a decir, claro, cariño y afecto. Si es tremendo respondón, me falta el respeto a cada rato. Sí, pero recuerde que el adulto es usted. Quien pone el clima en la familia es el adulto. El adolescente es el que debe seguir justamente el liderazgo de los adultos en la casa, ¿verdad? Pensando esto en el tema de adolescentes como tal. Ahora, ¿qué pueden hacer como tal la familia para poder enfrentar este tipo de situaciones? Vea, ustedes,
solo la familia. Reconocer que tiene afecto por el otro ya ayuda. Hay padres que todo lo que hacen por los hijos es darles el dinero para que vayan al cole y ya, eso es todo. Y cuando viene Navidad, cumpleaños o algo así, le compran un Play, le compran un videojuego o algo por el estilo. Es cierto, el dinero requiere tiempo y esfuerzo y podría ser quizás una forma de lenguaje del amor, el tema de los regalos. Pero se necesita algo más que eso. En la familia debe ser el lugar donde todos los lenguajes del amor, de ser posible, se hablen. Tiempo de calidad, regalitos, actos de servicio, palabras de afirmación, contacto físico. Eso es importante dentro de la familia. Y una persona que pueda estar en un factor de riesgo suicida, que alguien le diga que le aman, que lo abracen, que lo mimen un ratito en la familia. Eso es sanador, eso es poderoso. Otro factor, puede ser también el que las discordias vayan bajando dentro de la familia. Puede ser que papá y mamá no estén de acuerdo. Y está bien si no están de acuerdo, pero las discusiones que pueden llegar a la violencia como tal, física, psicológica, verbal, económica, etcétera, que sea mejor un ambiente seguro. Al menos cuando lleguen los hijos, pónganle pausa a la discusión. Los hijos se van, discutan, porque eso también puede predisponer a un adolescente entre los 15 a los 19 años que dura la adolescencia, puede predisponerlo justamente a ser factores de riesgo dentro de la familia. Entonces, si usted necesita, por ejemplo, alguien que pueda ser un mediador en la familia, hágalo, pida ayuda. No hay problema. Es mejor que alguien llegue, conozca el problema y ayude a que simplemente estén en silencio o a puras discusiones. Eso es mejor, ¿ok? También la familia puede ser un factor de protección cuando hay una buena comunicación. Pero una comunicación donde el intercambio pueda ser abierto de ideas, emociones, y esto puede ayudar también a poner los límites claros. El punto es que con las emociones hay que gestionarlas. No es que me enojé y tiré las cosas y por su culpa, usted las tiró, es su culpa, aunque usted se haya enojado, ¿ok? Cada quien con sus emociones es a gestionarlas. Pero cuando las comunicamos, cuando hablamos, esto ayuda mucho a que la familia pueda ser un factor de protección. Bien pueden en la familia entrenarse en escuchar al otro, ¿ok? Vas a hablar, contanos, hay un problema, estás enojado, está bien, tómate 10 minutos y decilo todo, contá todo, dale, plin, 10 minutos y vamos a ver los 10 minutos y que hable. Y no se le interrumpe, si tiene dudas, apúntelas. Terminaron los 10 minutos, ok, muy bien, mira, ahora yo tengo algunas dudas, voy a hacer varias de las preguntas y vos me las contestas después. Y se van entrenando juntos en esto que es escuchar, parte de la buena comunicación. Y por último, los intereses y el reconocimiento que puedan tener como familia. ¿Ok? ¿A qué me refiero yo con esto? Que los padres puedan valorar aquellos logros de los hijos. Y vea, como estamos hablando de factores de protección, obviamente todo padre va a querer que el logro sea que saque 100 en todas las materias, ¿verdad? O mínimo que no pierda el año. Eso yo lo entiendo. Pero como hablamos de proteger a alguien del suicidio, entonces si su hijo o su hija, un gran logro fue que pasó un nivel en algún videojuego, pues sentate con el adolescente, escucharlo un rato, fíjate qué tanto le costó ese jueguito y lo logró pasar. Ya ahí estamos mostrando un poco de interés. A lo mejor no es lo que más le gustaría a papá o a mamá, pero hay que meterse en su mundo y reconocer lo que se pueda reconocer. Ahí es donde está el factor de protección en la familia. Si usted puede reconocer en público, hágalo. Buenísimo que reconozca en público. Pero por favor, si va a llamar la atención o a regañar, no lo haga en público, ¿ok? Esto es parte importante de celebrar los logros, el progreso de nuestros hijos o de cualquier persona que esté en una crisis suicida. Esto es algo que la familia puede hacer, que ayuda a protegerla, aunque esté viviendo un montón de cosas aparte, ¿ok? Esos son los factores que yo quiero que usted conozca para que usted en su familia pueda proteger con lo que usted convive.
Ahora, me hago la pregunta, Roosevelt, Sí, en la parte de los factores de protección, pero social, ya lo vimos a la parte individual, ¿verdad? La persona como tal, ¿qué puede hacer la familia? Y la sociedad también tiene algo que hacer. ¿Podríamos ampliarnos esa información? claro, lo primero que podemos mencionar es que existan estímulos adecuados. ¿Qué es eso? Es cuando existe un entorno que es enriquecedor, por así decirlo, que fomenta lo que es el aprendizaje, fomenta lo que es la curiosidad, la creatividad. Entonces, ¿qué pueden ser? Programas, digamos, donde uno se inscribe, algunos cursos en línea que se dan, otros cursos presenciales. Estos son estímulos adecuados que en realidad nos ayudan mucho a tener un buen factor de protección social. ¿Qué más? También lo que es el reconocimiento, porque eso tiene que ver con algo que es una validación externa. Vamos a ver. El autoestima es algo muy importante que debe basarse en una evaluación interna, pero también hemos visto y se ha estudiado por mucho tiempo que la validación externa también tiende a ser algo muy positivo en reforzar lo que es el sentido de pertenencia, una autoestima sana, y por eso es algo que se menciona aquí. Entonces el reconocimiento, participar en diferentes actividades, carreras donde se premia al final, eso es algo muy bonito. Como siguiente recomendación también tenemos lo que son algunos grupos. Pertenecer a un grupo, créame, ayuda muchísimo. Que son grupos culturales, grupos deportivos, grupos artísticos, salir con unos amigos, ir al gimnasio para encontrarme con algunas personas que comparten ciertos gustos similares a los míos. Eso es en realidad algo muy positivo. Salir a jugar fútbol, salir a correr, alguna otra actividad que sea en grupo, que sea algún deporte, algo artístico, algo cultural, en realidad es algo que vieran cómo ayuda mucho. Crea un sentido de pertenencia, pero también me ayuda a sentirme mucho mejor, me ayuda a sentirme parte del grupo, entonces puede ser algo que también apoya. Algo que recomendamos siempre son las redes de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Estas son las personas o instituciones, podemos mencionar también, que brindan algún tipo de respaldo emocional o social a una persona. Cuando alguien se siente triste, que tenga a alguien con quien hablarlo. Cuando alguien se siente feliz y logró algo bueno, algo positivo, tener a alguien con quien conversarlo, a quien decirle, wow, hoy me fue bien. Y eso es una red de apoyo. ¿Qué se puede hacer? Fomentar amistades, confiar en nuestros amigos, confiar en líderes espirituales también, esto ayuda muchísimo, pedir ayuda cuando es necesario. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, si usted trabaja en un centro educativo y está muy relacionado con personas, con adolescentes que pueden llegar a tener crisis suicida, capacitarse. También si usted sabe de algún compañero de trabajo, en realidad esto ayuda mucho, tener redes de apoyo. También vieron que en episodios de depresión, en momentos depresivos, en cuadros depresivos, tener alguien con quien compartir, tener un grupo de amigos en realidad también ayuda mucho. Y como última recomendación que yo pudiera darles en cuanto a estas recomendaciones sociales, factores de protección, también son los espacios de ocio y recreación. Tómese el tiempo de relajarse, de no ser 100% productivo, 100% efectivo, ¿no? Sino que participe en actividades donde pueda reírse, donde pueda sentirse parte de un grupo, donde pueda recrearse, donde pueda salir de la rutina. ¡Wow! Créame que esto en realidad le va a ayudar muchísimo, muchísimo. ¿Qué puede hacer usted? Caminatas, ir a algún taller, salir con algunos amigos, jugar, valga la redundancia, juegos de mesa. Esto es en realidad, vieran que ayuda mucho, y este es un factor de protección social que no solo puede ayudarnos en crisis suicida, sino también en algún otro momento de soledad, en algún otro momento de tristeza. Estas recomendaciones también pueden ayudarnos. Y pues bueno, estos fueron algunas de las recomendaciones que nosotros podemos tener y hacer en cuanto a lo que son factores de protección. Recordemos, siempre promovamos vínculos seguros y con una comunicación efectiva y afectiva que involucre las emociones. También recordemos, apoyémonos espiritualmente, emocionalmente, socialmente, académicamente, ya que esto nos puede ayudar mucho. Y
muy importante, también recomendamos desarrollar programas preventivos centrados en ¿qué? Una autoestima sana, en encontrar un propósito de vida, en saber qué es lo que yo quiero, participar socialmente. Esto es algo que nosotros podemos pues recomendar como factores de protección agregados a los que ya mencionamos de las diferentes categorías que pueden ser de mucha ayuda cuando alguien esté presentando algún tipo de crisis suicida. Ahora, esto nos surge y nos abre otra pregunta con la que ya casi vamos a estar concluyendo. Vamos a ver. Acompañar a alguien puede generar algún tipo de carga, de peso emocional, principalmente cuando esta otra persona está en una crisis suicida. Eduardo, ¿qué podemos hacer para cuidar al que está cuidando? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Sí, aquí hay algo muy importante, Roosevelt, y pues todos los amigos también que nos están escuchando. Y quiero ser muy claro en esto. Es verdad que cuidar a una persona que está en una crisis suicida puede llegar a sentirse como una carga, porque usted está, vamos a decir así, pendiente, usted está ahí completamente anuente de que si algo pasó, si realmente guardó las cosas que debía guardar para evitar que se haga daño. Entonces eso tiene cierta carga emocional, mental. Entonces es importante que la persona que está cuidando, puede ser que estos podcasts los haya escuchado alguien que a lo mejor no está en una crisis, pero sí cuidó a alguien que estuvo en una. O posiblemente le toque cuidar a alguien que en algún momento le tocará estar en una. Entonces vea, si siente fatiga física o emocional o mental sobre este tipo de situaciones, por favor no las exprese frente a la persona que está en la crisis suicida. No lo vaya a decir, por favor. ¿Por qué? Porque ya la persona siente que es una carga. Y usted puede bien amar a esa persona, puede ser alguien muy importante para usted y sentirse cansado, pero nunca vaya a expresar, ay no, qué cansado, yo ya no aguanto, ay es que qué pereza con usted, que ese tipo de cosas, no, porque lo que vamos a lograr es que confirme lo que ya está pensando y ahí estamos en problemas. ¿Okay? Pero con esto yo no le estoy diciendo usted nunca se va a cansar, usted siempre tiene que aguantar, no, porque hay que ser justos. Así que por favor, si usted está cansado o algo, siga estas recomendaciones al momento de cuidar a una persona en una crisis suicida. Primero, como punto número 1, por favor busque apoyo emocional como algún consejero, algún amigo, amiga o alguien con experiencia en este tipo de cosas, pero busque ese tipo de ayuda, converse con una persona. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy común que la persona que interviene, la persona que está cuidando, tenga esa carga emocional y esto puede llegar a experimentar algunos pensamientos tipo, y si hice lo suficiente y si a lo mejor no cuido bien y si le llega a pasar algo, entonces puede incluso hasta tener dificultades para dormir y ahí estamos ya con mucho cuidado, ¿ok? Ahí ya es una señal de alerta muy importante. Algún orientador, un consejero espiritual, un psicólogo, pueden ser personas que le pueden ayudar justamente a reducir este tipo de estrés. Ahora, ¿por qué es necesario esto que le menciono? Porque usted debe descargar emocionalmente, ¿ok? Entonces esto sirve mucho a abrir con otra persona y poder, vamos a decir así, hablar abiertamente de lo que usted siente. Pero recuerde, no frente a la persona que está en crisis, ¿ok? También es importante que usted tenga una perspectiva externa, otro profesional, un compañero, un amigo, un colega que pueda ayudarle, que tenga cierto conocimiento en esto, puede también permitirle a usted ver las cosas desde otra perspectiva y eso siempre es útil, eso ayuda. Y también poder evitar un síndrome de desgaste, esa fatiga como tal que puede llegar a generar. Así que por favor recuerde, compartir lo que usted vive al estar cuidando a una persona que está en crisis, eso no es debilidad, eso es reconocer que la empatía pues también puede llegar a cansar más en este tipo de cosas. Segundo punto, segundo detalle, vea. Es importante que usted dedique tiempo a descansar y a orar. Si usted está completamente pendiente 24/7, 365 días, puede llegar a ser muy agotador.
Y puede que usted piense, no, es que yo soy la persona que debe estar, si no estoy yo no va a estar nadie más. Cuidado con este tipo de detallitos, porque usted debe recargarse. Si no, van a ser dos personas que ya están agotadas, que sienten que ya no pueden más. ¿Y qué va a lograr cuidar a alguien que está así? Entonces, por favor, vea, es importante que usted tenga descanso físico. El cuerpo necesita eso para poder recuperarse del agotamiento. Así que las horas de dormir, algunas siestas en algunos momentos, son importantes que usted las tenga. Puede confiar, cuidar con otra persona a ese familiar que a lo mejor esté en una crisis suicida. De las instrucciones claras, etcétera, etcétera, pero duerma, ¿ok? Usted necesita descansar. Y también es importante que pueda conectar espiritualmente, ¿ok? La parte espiritual ayuda mucho en la salud para traer paz, para traer mucha esperanza. De hecho, Mateo 18:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa es justamente la esperanza como tal que se tiene en este momento. Así que recuerde, segundo punto. Después de acompañar a alguien, usted necesita detenerse, usted necesita respirar y dejar en manos de Dios lo que usted no puede cambiar. Y eso es importante para poder acompañar a una persona en una crisis suicida. Ahora, Angélica, ¿qué otros detalles son los que nosotros podríamos mencionar para nuestros amigos que podían a lo mejor cuidar o acompañar, más bien dicho, a alguien en una crisis suicida? Bueno, creo que debemos conocernos muy bien a nosotros mismos y de esta forma poder reconocer nuestros propios límites y emociones. Tal vez mis límites no vayan a ser los mismos de otra persona, pero sí cada quien necesita saber hasta dónde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tratamos de intervenir, tratamos de ayudar a la otra persona, tenemos que recordar que no es como si fuéramos, ¿verdad? No sé, superhéroes o sea, a veces podemos olvidar que también somos humanos, que sentimos angustia, miedo, impotencia. Entonces, reconocer esas emociones no nos va a hacer, digamos, menos personas o así, menos creyentes incluso, sino que nos hace más conscientes. Al reconocer nuestros propios límites y emociones, nosotros podemos prevenir el desgaste emocional, podemos identificar cuándo estamos saturados y de esta forma, bueno, nos ayuda a pedir ayuda también a tiempo. Es vital también evitar sobreinvolucrarnos, reconociendo, como les mencionaba, nuestros límites y no pensar en que somos el salvador o la salvadora del otro. No, esto sería un rol, un papel demasiado grande que no podríamos, digamos, cubrir y que también nos puede ocasionar un daño. Y está la parte también de fortalecer la empatía sana. Quien se conoce emocionalmente puede acompañar con claridad y compasión, no desde la culpa o el exceso de responsabilidad. Y es interesante porque seamos realistas, digamos, cuando usted trata de acompañar a alguien desde la culpa o desde el exceso de responsabilidad, se siente mucho más pesado todo y no, digamos, no surge desde una raíz sana. Hay una frase que nosotros podemos usar como guía que es la siguiente: no puedo ser la solución de todos, pero sí puedo ser un canal de apoyo equilibrado. Voy a repetirla. No puedo ser la solución de todos, pero sí puedo ser un canal de apoyo equilibrado. Recuerda, no eres responsable de salvar, sino de acompañar, y son palabras muy diferentes. Esta es una de las frases pues más poderosas y sanadoras del modelo ALAS, que ya se los hemos dado a conocer. Y
Y bueno, nuestro papel como intervinientes no es cargar con la vida o decisiones del otro, sino estar presente, escuchar, actuar con prudencia y conectar con la ayuda necesaria. Hay una diferencia entre el rol de salvar y de acompañar. Cuando nosotros pensamos en el rol de salvar, es como sentirse responsable, digamos en lo absoluto, del bienestar del otro. O sea, si algo pasa, es mi culpa. ¿Qué genera esto como consecuencia? Culpa, ansiedad, agotamiento. Mientras que si yo tengo un rol no de salvar, sino de acompañar, ahí cambia. ¿Por qué? Porque estamos brindando presencia, estamos escuchando y guiando hacia los recursos de ayuda. Podríamos expresar algo así como hice lo correcto, lo acompañé y buscamos apoyo, ¿verdad? Esto genera paz, propósito y equilibrio emocional. Entonces, bueno, recordar esto nos libera del peso de ser el héroe. Recordar que acompañar es un acto de amor, no de control. Y que salvar es cargar con una responsabilidad que pertenece al proceso, al entorno y a Dios. Otra frase que podría compartir es: el amor verdadero no controla ni carga, acompaña y confía, para que también lo podamos tener en cuenta. Ok, muchísimas gracias, Angélica. Y quiero nada más hacer quizás un disclaimer, por decirlo de una forma, y es que quiero mencionar 2 momentos en donde si la persona está atravesando una crisis suicida, usted no debe intervenir, ¿ok? Y con no debe intervenir me refiero no que veo, me callo, cierro los ojos y me voy, ignoro, no me refiero a eso. Recuerde que en todo momento que hay una persona en una crisis suicida, hay que hacer algo, pero no necesariamente en todos los casos usted debe acercarse a hablar y desarrollar todo el programa ALAS que le hemos mencionado. Hay por lo menos 2 ocasiones en las que usted debe tener sumo cuidado, y esto es para que usted pueda cuidarse, resguardarse. Vea, número 1, si la persona tiene, digámoslo así, pero algún tipo de problema en cuanto a salud mental, no solo el hecho de querer morir o planear su muerte, sino que hay problemas en cuanto a salud mental, bipolaridad, depresión, algún trastorno específico en cuanto al neurodesarrollo, etcétera, etcétera. En estos tipos de casos, usted quédese cerca, pero no intervenga, sino que directamente llame a las líneas de emergencia, ¿ok? 911, directamente. Si es una persona que está bajo las influencias de algún tipo de droga, aquí mejor llame a las líneas de emergencia directamente. 911 a nivel mundial le ayuda con esto. Así que usted llame, no se ponga a intentar hablar, que convencer, que escucharme, que primero la conversación empática, eso mejor no. Llame directamente, 911. Igual se hace algo por la persona, pero usted no va a ir a intervenir. Y en tercer lugar, mucho cuidado si la persona como tal intentó quitarse la vida, ¿ok? Porque normalmente esta va a ser una escena no muy bonita de ver, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? En este tipo de momentos lo que usted necesita es sí o sí 911, llamar a las líneas de emergencia. Si tiene algún tipo de conocimiento en cuanto a primeros auxilios o algo así por el estilo, pues aplicarlos, ¿verdad? Si tiene el conocimiento y usted está debidamente reglamentado en esto, entonces hágalo. Pero sí o sí, número de emergencia, llamar en esos momentos es de las cosas más importantes. Salvo estas excepciones, sí es importante que usted pueda hacer la intervención del método ALAS. Pero si cumple alguna de estas la persona, mejor no lo haga. Mejor solo, repito para que quede bien grabado, llame al 911 o cualquier otro tipo de línea de emergencia también que Roosevelt. ¿Cuáles vendrían siendo entonces esas líneas de atención, de apoyo para que podríamos nosotros tener ahí a la mano para recordarle a todos nuestros amigos? Sí, claro. La primera es la del 911. Este es un número internacional. En todo parte del planeta le funciona
para que lo tenga presente. A nivel de Costa Rica también puede llamar en la línea Aquí Estoy, que sería 827 37 86 9. Repito, 827 37 86 9. También tenemos al número del Colegio de Psicólogos, que sería 2271 3101, y también puede llamar en algún caso eventual a las diferentes oficinas del PANI, Patronato Nacional de la Infancia, y ellos serán los responsables pues de atender esta situación. Quisiéramos agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo. Esperamos que haya servido mucho de aprendizaje y nos veríamos en un próximo episodio. Que tengan un feliz día.
Chao.